Guerra en casa, Dios te 2 Samuel bendiga, 6, 16 iglesia, al familia 23. pana, parcero, brother, ragazzo, amigo. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a compartir la palabra de Él como todos los días. Vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 16 al 20, 22. El título que le coloqué es Guerra en casa. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor así. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, mirándolos desde una ventana, al ver que entraba David bailando, saltando, alegrándose, riéndose, sintió profundo desprecio hacia David. Como siempre digo, para edificación de la iglesia y la familia en cuanto al contexto, aquí tenemos que cuando venía, traían el arca, la presencia de Jehová, de Dios, que tipifica el arca, la presencia, la gloria de Dios, la traían a la ciudad de David. Mical, la hija menor del rey Saúl, desde la ventana dice que tuvo profundo desprecio hacia David, porque ella no entendía, no comprendía del amor, la alegría, la felicidad que sentía David trayendo el arca hacia la ciudad, la presencia del Señor. Y esto pasa muchas veces, hermano, lo que te quiero hablar, como por el título que dice Guerra en casa, eso pasa muchas veces cuando no hay quizás un acuerdo profundo, comunicación y acuerdo quizás en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, o diferentes aspectos y de relaciones en cuanto a la familia, los que componen la familia, cuando existen celos, reyertas, envidias, contiendas, desacuerdo. Aquí fue con Mical. Mical por este motivo no tuvo hijos, era la hija menor del rey Saúl y despreció profundamente a David. Muchas veces vemos en diferentes familias que hombres, esposos o esposas, permanecen mucho tiempo fuera de la casa, 8, 12, 15, 16 horas por el trabajo o por otras cuestiones, y ellas y ellos, incluidos, yo me incluyo, porque recuerden siempre que cuando uno predica, primeramente predica para uno mismo, luego para los demás. Pareciese que afuera pudiese hablar fluidamente, comentar, reírse con algún conocido, algún pariente, algún vecino, miembro del trabajo, de la iglesia, del estudio, muy, por así decirlo, muy chicharachero, muy simpático, muy de mucho diálogo, de mucha charla. Pero parece que al llegar a la casa, ese varón, ese esposo o esa mujer, esa esposa, puertas para adentro, es una guerra, por así decirlo, como digo yo siempre, como que parece la guerra de Kosovo y los otros países, la guerra de Oriente, ¿no? Guerra, artillería pesada, ya empiezan los agravios, el ninguneo, el desprecio, porque muchas veces nosotros como esposo y esposa nos debemos poner en el lugar del otro, de que está trabajando quizás 16 horas fuera de la casa y viene cansado. Lo mismo para el caso de la esposa que está en la casa 12, 14 horas cuidando a los niños, haciendo tareas cotidianas. Debe haber un acuerdo, amor recíproco, respeto, honra, comunicación, diálogo entre cada uno de componentes de la familia, como ser aquí el rey David fue despreciado por Mical, por su esposa. Eh, y eso llevó a y desató muchas cuestiones posterior, que leyendo la historia del rey David nos damos cuenta del pecado, de lo que aconteció con el adulterio, pero había algo en David que tenía un corazón alineado a Dios y se arrepentía de todo lo malo y permanentemente estaba en la presencia del Señor,
No justifico el pecado, no justifico el adulterio, no justifico el pecado, hermano, hermana, iglesia. Lo que te quiero decir es que si no hay acuerdo, amor, respeto y honra, confianza en un matrimonio entre esposo y esposa, eso va a desembocar o llevar a una futura pelea o reyerta. Ponerse de acuerdo, respetarse, honrarse, confiar y obedecer en base a la palabra de Dios y lo que nos dice Jesús en su palabra. Dios en su palabra. El gran ejemplo, Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga, iglesia, familia. Oramos por nuestros pastores, la iglesia, por nuestra nación argentina, por el huérfano, la viuda, oprimido, deprimido, angustiado, triste y desolado. Puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongámonos a ver en qué haría Jesús estando en casa con esta situación de la que estábamos comentando. Bendiciones, gloria a Dios. Aleluya.